Ese punto. Vamos a ir con el análisis. Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada ahí en la Universidad del País Vasco. Buenísimas tardes, ¿cómo está? Estupendamente, encantado de estar contigo. Bueno, dentro de todo esto, y quizá por empezar por algo que estábamos comentando y después iremos al asunto económico, pero ha llamado Joe Biden dictador a Xi Jinping. No es tan fácil esto, ni tan sencillo, y desde luego no habla bien de unas relaciones diplomáticas que Blinken, 2 días antes, el secretario de Estado, había intentado preservar. Era un poco la idea de esa imagen, ¿no?, de Blinken en Pekín, tratando de ilustrar que todo iba mejor. No se entiende muy bien por qué Biden hace esto de pronto. Claro, se entiende más el enfado de China, ¿no?, del gobierno chino, cuando escuchan decir que Xi Jinping es un dictador. Es algo que difícilmente incluso se le escucha a un observador internacional, decía yo. Adrián, ¿qué opinión le merece? ¿Qué está pasando exactamente con esas relaciones diplomáticas? Bueno, en primer lugar podemos hacer una valoración, digamos, general de las políticas o de las estrategias diplomáticas de Estados Unidos o de Occidente, o bien una valoración personal de las actitudes y las declaraciones de Joe Biden, que tienden a ser un tanto extrañas en el contexto de un presidente cuyas capacidades están más bien en discusión. Pero bueno, prescindiendo de estas circunstancias tan personales, parece claro que Occidente no sabe muy bien cómo moverse en el contexto actual, un contexto inédito en el que tiene la sensación de que está perdiendo de alguna forma el control del mundo, y la Casa Blanca, que está acostumbrada a decidir por sí misma cómo quiere o no quiere tratar a unos u otros interlocutores, se encuentra ante una situación realmente nueva y tremendamente contradictoria, ¿no? De todas formas, hay que tener en cuenta, ya entrando un poco más en el fondo, primero, cuál es esa actitud tradicional de Occidente, no solo de Estados Unidos, también de Europa, de utilizar, digamos, una especie de sensación de superioridad con respecto al resto del mundo de forma demasiado práctica, ¿no? En el sentido de que, bueno, damos por supuesto que lo que no es Occidente son países subdesarrollados, en otro estado de civilización inferior, pero es un estado de civilización inferior con el cual podemos jugar en función de las circunstancias. Si estos países son amigos, bueno, los tratamos bien, no los criticamos, y si vemos que se escapan de nuestro control o que se hacen más o menos enemigos, pues entonces sacamos a relucir que evidentemente es un país impresentable, dictatorial, subdesarrollado, etcétera, ¿no? Y esto es un poco lo que está sucediendo, incluso con el caso de China. Recordemos que unas declaraciones, incluso con un artículo reciente creo que fue el propio George Soros, el año pasado, el que escribió que nuestro enemigo no es China, sino la China de Xi Jinping, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, ya están reflejando, mira, no es una cuestión de dictaduras o no dictaduras, de derechos humanos o no derechos humanos. Aquí la cuestión es que os llevéis bien con nosotros o no. Los anteriores a Xi Jinping se llevaban bien, trataban bien a las multinacionales norteamericanas y a las propias multinacionales chinas. Desde que está Xi Jinping en el poder hay una forma de actuación, digamos, más estricta, más vigilante del comportamiento de las multinacionales. Por lo tanto, Xi Jinping cada vez más es un peligro para nosotros, ¿no? Esto es una dialéctica que desde fuera de Occidente se ve muy claro, en particular en China, y que hace que desde su punto de vista, desde luego, pierda toda credibilidad este tipo de declaraciones. Aparte de, por supuesto, como vosotros habéis puesto de relieve, ser diplomáticamente desastrosas, evidentemente. Claro, esto tira por tierra una serie de cuestiones de las que venimos hablando en Negocios Televisión con cierta desesperanza por el camino que vemos que toman las tornas, ¿no? Alguien comentaba aquí que lo que ocurre en Taiwán es que se ha llegado a un precipicio y se pueden dar pasos para atrás, pero ya no muchos más para adelante, ¿no?, en cuanto a la relación entre Estados Unidos y China, y que eso es preocupante desde un punto de vista económico, en tanto que prácticamente el 90% de los semiconductores del mundo salen de allí. Y económicamente, ríete de lo que está ocurriendo en muchos otros puntos del mundo si hay un problema real en Taiwán. Claro, la visita de Blinken iba un poco vamos a intentar apaciguar. Ha ido Tesla, ha ido Microsoft, incluso se recibió por parte del propio Xi Jinping al presidente de Microsoft. O sea, que quiero decir que había claramente una intención de China de,
ojo, que nosotros seguimos teniendo tratos con las empresas más allá de lo que Estados Unidos luego haga con ellas y las sanciones que quiera imponer. Blinken va a poner, bueno, un poquito orden en todo esto y a intentar decir que no hay un problema. De hecho, habla de decoupling, lo que hablan una especie de... Hay que desacoplar partes de la economía, pero no tanto por alejarse, no tanto por desconectarse. Y sin embargo, llegan unas declaraciones como esta, es de entender por qué Xi Jinping no recibe entonces a Blinken la semana pasada, no sale con él, y es de entender entonces que no se produzcan esas fotografías y que ahora podamos ver incluso una escalada de todo este asunto en Taiwán, que celebra el año que viene elecciones. ¿Cuál es la tesitura que se abre ahora mismo frente a todo esto? Bueno, yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos con China lo está haciendo ya, bueno, tanto Estados Unidos como Europa, ¿no? Lo estamos haciendo ya casi con el conjunto del mundo, ¿no? Tenemos esa sensación de que el resto del mundo se nos está escapando y estamos abriendo una estrategia de lo que se suele llamar de palo y de zanahoria, prácticamente con todos los países con los que pensamos que puede ser útil. En este momento parece que se está dando por perdido en ese sentido a Rusia, pero se ha intentado enseguida con China antes de asegurarnos de que, digamos, es terreno perdido. Parece que la visita de Blinken a China fue en este sentido pues un aparente fracaso y esto facilita el camino de la estrategia del palo. Pero es que algo similar está sucediendo con otros países. Dentro de esa estrategia, vamos a ver, de intentar atraerse a los países que cuando pensamos que todavía nos los podemos atraer, y ahí está este movimiento de la Unión Europea con respecto a Latinoamérica, reconociendo que hay que cambiar las políticas, que hay que prestar más atención ahora a estos países, cuando pues en el momento en que ven que se les están escapando hacia el eje China-Rusia, ¿no? Desde el punto de vista en concreto de lo que está pasando en China y en Taiwán, tenemos distintas coordenadas. Por un lado, parece que la evolución interna de Taiwán, la evolución política, va en una línea de un creciente peso de las tendencias favorables al entendimiento con la China continental y de reconocimiento, digamos, de la unidad histórica de los dos estados, ¿no? Pero claro, aquí lo importante es el factor económico, por un lado, el peso que el control de Taiwán puede tener dentro de esa división bipolar del mundo que nosotros mismos estamos creando. No nos olvidemos de que como consecuencia de las medidas que estamos adoptando desde hace un año, estamos dividiendo el mundo en dos. Occidente por un lado, el resto del mundo por el otro, y este telón de acero que estamos creando nos va a generar muchísimos problemas a nosotros mismos. Si pensamos que Taiwán, dentro de esa construcción del telón de acero, va a quedar del otro lado, esto nos va a crear muchísimos problemas económicos que, bueno, son difícilmente aceptables, y esto va a ser mucho más importante que asegurar el control de Taiwán. Pero, de cualquier forma, lo que ha sucedido con Taiwán ha respondido más bien a una estrategia, yo diría, de provocación o de apertura de un segundo frente, si se quiere. Es decir, ante las dudas que parecía que existían en Washington con respecto a cuál iba a ser el posicionamiento de China ante el conflicto Rusia-Ucrania, se trataba de intentar presionar a China de tal forma que se le advirtiera que si se alineaba con Rusia había un alto peligro de que estuviera abriendo un frente directo contra Estados Unidos y en Taiwán. Esa estrategia no ha tenido éxito. El alineamiento de China con Rusia, como era esperable, sabiendo cuál era la situación desde hace muchos años, ese alineamiento está siendo prácticamente total. Y entonces, bueno, pues Estados Unidos intenta dar pasos dentro de esa estrategia, teniendo en cuenta que hay dos líneas dentro del propio Washington y dentro del propio Occidente. Una línea que es más favorable digamos, a aceptar los hechos consumados, a adaptarse a esta nueva situación que se está creando en el conjunto del mundo, y otra línea que tiene una actitud, digamos, más numantina, que es la más peligrosa y que estaría dispuesta, vamos a decir, a todo en caso de ver en peligro no solo esa hegemonía mundial, sino teniendo en cuenta que ese mundo muy bipolar situaría al propio Occidente en una situación terriblemente inestable internamente también desde el punto de vista económico y político, ¿no? Bueno, sin ninguna duda. Y claro, ante esta tesitura,
Yo le preguntaba por Taiwán, casi, no quiero tampoco, sé que dar un mensaje telegráfico es peligroso, pero de forma un poco escueta, Adrián, ¿qué cree que va a pasar en Taiwán en los próximos meses? ¿Va a haber un conflicto real? Es decir, vamos a ver una escalada hasta el punto, porque ha habido maniobras ejecutando, maniobras de lo que sería una posible invasión por parte de China. Ha habido maniobras de defensa. El propio Blinken llegó a asegurar que tratarían Taiwán como territorio, como suelo estadounidense. Y claro, en esta tesitura a uno le vuelve a entrar el pánico. Yo sé que se habla de guerras con mucha ligereza, pero sí, aquí en Negocios de Televisión nos empieza a asustar todo esto, quizá por la facilidad con la que se habla de que estos conflictos puedan saltar por los aires. Sí, esto no se puede prever de una forma matemática, evidentemente, precisamente por lo que comentábamos ahora. Hay dos tendencias dentro del propio Occidente, dentro de las grandes corporaciones que tienen una gran influencia sobre la política en Estados Unidos y en Europa, y hay una tendencia que yo creo que es mayoritaria a irse acomodando, que va a evitar a toda costa ese contexto de conflicto mundial, porque claro, una ruptura en Taiwán no sería solo una ruptura con China, sería abrir la espita de un conflicto mundial. Pero también hay una tendencia minoritaria que está dispuesta y está apostando por un conflicto mundial como la única vía de salida ante lo que ven como un altísimo riesgo, no solo de pérdida de la hegemonía mundial, sino de la pérdida del control del propio Occidente. El otro día nos preguntaban si esto es un contexto en el que podríamos considerar posible, en el sentido de que nos dicen, bueno, ¿quién va a provocar una guerra mundial? ¿Quién va a provocar un conflicto nuclear sabiendo que es un conflicto en el que pierde todo el mundo, en el que su propia vida se pone en riesgo, la propia vida de los que toman la decisión? Y nosotros contestábamos que este es un tema que está psicológicamente muy estudiado por todas las grandes potencias, ¿no? Y que lamentablemente las conclusiones son que este tipo de personas que tienen el poder, que han tenido el control del mundo, están muy dispuestas a poner en riesgo sus propias vidas si lo creen necesario, si ven en riesgo esa posición hegemónica, porque claro, no es ya que se les exijan responsabilidades por lo que han hecho que les puedan llevar pues a la cárcel o a una sentencia de muerte. No, simplemente el dejar de ser los dueños del mundo y pasar a ser ciudadanos normales es algo insoportable psicológicamente para este tipo de personas, que pueden estar dispuestas, si ven esto en riesgo, desde luego a poner en riesgo, a tomar decisiones de cualquier tipo, lamentablemente, ¿no? Es decir, no hay que considerar, si me estás pidiendo una cifra de porcentajes, pues difícilmente te la puedo dar. Yo apostaría porque lo más probable es que continúe la tensión durante los próximos meses y esperemos que años, pero que no se produzca un estallido mundial, porque un estallido en Taiwán sería una guerra mundial sin ninguna duda, ¿no? Claro, eso es lo que tiene una pinta fea, efectivamente. Entre tanto, por cierto, mientras Estados Unidos se carga por completo esas relaciones diplomáticas con China, con frases como las que hemos visto de Joe Biden, lo que estás intentando contentar a socios que habitualmente lo han sido de Estados Unidos, pero que, cuidado, porque en ese mundo bipolar que menciona Adrián, no tienen tan claro que se vayan a posicionar con Estados Unidos. Hablo de India, que de momento está jugando a todo, es decir, a coger yuanes, a coger rublos, a coger dólares y a coger lo que haga falta, y particularmente de una Arabia Saudí que durante mucho tiempo ha estado posicionado del lado estadounidense y ahora, tras la vuelta a las relaciones diplomáticas con Irán de la mano de China, claramente está muy abierto a explorar opciones con el país oriental. Y Estados Unidos está intentando recuperarlo. Esta semana también con Narendra Modi visitando precisamente el país norteamericano. ¿Qué cree que está pasando también en ese tipo de relaciones? ¿Y cree que se va a partir por completo el bloque económico o India va a ser más inteligente que todo eso? Lo digo sobre todo por esa subidón que están pegando los BRICS en tanto a solicitudes también de entrada en ese club de nuevos socios. Sí, bueno, desde luego esta es la gran sorpresa geopolítica del año. Así como el enfrentamiento en la guerra en Ucrania no es tan sorprendente, es decir, es que ese choque entre la OTAN o, si se quiere, Occidente y Rusia, antes o después se iba a producir, era algo muy previsible. Para nosotros la gran sorpresa geopolítica del año ha sido lo que ha sucedido en los países emergentes y en los países en desarrollo. Es decir, que a raíz de esas sanciones
sanciones contra Rusia y ese requerimiento a todo el mundo, a todos los países, de que se posicionen en un lado u otro, se ha producido un corrimiento rapidísimo, se está produciendo un corrimiento rapidísimo del conjunto de los países emergentes y de los países en desarrollo hacia el bloque Rusia-China, y esto se está manifestando también formalmente en esa retahíla de solicitudes, incluso formales, de adhesión al bloque de los BRICS, hacia la constitución de ese BRICS Plus, etcétera, ¿no? Yo creo que esta es la gran sorpresa geopolítica del año. Esto nos está llevando a esa construcción de un telón de acero que decíamos por parte del propio Occidente para defenderse a sí mismo casi del resto del mundo, y que, claro, es un contexto tremendamente complejo porque prácticamente todos los países emergentes o en desarrollo tienen distintas formas de vínculos económicos, políticos, militares con Occidente, vínculos que no pueden romper de un día para otro. Hay conflictos que se están creando precisamente y se van a crear con los países que puedan estar en duda, y esto ha sucedido en Pakistán, está sucediendo en una guerra civil en Sudán, ha sucedido políticamente en Turquía, está ya sucediendo en México, con incluso amenazas de intervención militar en México. Es decir, los países que estén en duda van a ser sometidos a presiones inmensas para que se posicionen en un bloque o en otro. Y evidentemente todos los países van a intentar no romper lo que no sea necesario romper. Este es el caso, por ejemplo, de India. India va a mantener dentro de ese alineamiento que tienen perfectamente claro dentro del bloque de los BRICS, pero va a intentar suavizar posiciones para que la ruptura con Estados Unidos pues sea lo más suave o lo más lenta posible. Es curioso porque podemos buscar una clara similitud con lo que estaba sucediendo desde Estados Unidos con respecto a China. Lo que ocurre es que, claro, con respecto a China, las relaciones han sido muy buenas hasta el momento en que se ve que ya no se puede conseguir de ninguna forma que China cambie de alineación, y entonces cambiamos de posición. Algo similar puede suceder con la India. Hay que tener en cuenta que ahora que desde Estados Unidos le acaban de llamar dictador a Xi Jinping, pero es que con Modi sucedía algo parecido hace 10 años. Durante 10 años Modi tuvo prohibida la entrada en Estados Unidos como consecuencia de las acusaciones con respecto a determinadas decisiones del gobierno de la India, que si cuestionaban el sistema democrático, los derechos humanos, etcétera. Sin embargo, ahora, precisamente como se está fortaleciendo en el bloque de los BRICS, ahora, después de que están fracasando los intentos de aproximación con China, pues ahora lo están intentando con India. ¿Cómo lo van? Europa lo está intentando con Latinoamérica, etcétera. Bueno, evidentemente no podemos asegurar al 100% cada uno de los países cuál va a ser el alineamiento definitivo que va a adoptar, y tenemos que acostumbrarnos a que en los próximos meses y años esas tensiones van a ser continuas, sobre todo en los países que se puedan considerar dudosos. Y dentro de todo este asunto, perdóneme, Adrián, y yéndonos ya a las claves europeas, ¿no? Porque todo esto efectivamente está con un Estados Unidos que vamos a ver si puede prescindir de tanta gente. Quiero decir, parece claro que quiere desconectarse de China, y si no lo quería, lo está haciendo muy mal. Pero, claro, si también vas a prescindir de la India, si vas a acabar prescindiendo de Arabia Saudí, a quien le compra bastante crudo, etcétera, etcétera, cuidado, porque ahora el 60% de las reservas de crudo estadounidenses, donde acaban, es en Europa, que ha rehecho de esa forma sus compras tras la pérdida de Rusia, la caída del gasoducto del Nord Stream, etcétera, etcétera, y la necesidad energética que tiene, ¿no? Y en ese prisma, claro, Europa parece un socio entre obligatorio y necesario, pero tiene sus propias diatribas. Tiene además la problemática entre Rusia y Ucrania, que en algún momento habrá que resolver y que en algún momento habrá que zanjar, y vamos a ver, porque Europa... es verdad, dice Adrián, es el mundo el que también se está separando de China. Tecnológicamente es verdad que Alemania, Países Bajos han puesto también trabas a las empresas chinas. Pero vamos a verlo porque Francia no lo tiene tan claro, y aunque pone trabas, a la vez también da zanahorias, ¿no? Da el palo y la zanahoria, las dos cosas, intentando no separarse del todo. Lo hace también Italia, que dice que va a evaluar las cosas, pero se está dando con mucha calma Meloni de tiempo, al menos hasta final de año, para repensarse los acuerdos con China. Entonces, con todo esto que está pasando aquí, además, así como Estados Unidos tiene clara también la enemistad con Rusia y corta por lo sano y dice, cojo los activos de los rusos y se los doy a Ucrania, en Europa seguimos también a vueltas con esto y decimos, vale, está congelado,
pero hasta que no acabe la guerra y se llegue a una entente con esto, no hay todavía un destino fijo de estos fondos. No sabemos si se pueden dar o no, pero desde luego no se pueden quitar y regalar a la ligera. Entonces, digamos que hay una posición ahí un poco... ¿Cómo está viendo usted todos estos movimientos? El hecho de que Europa no termine de dar ese paso tampoco respecto a Rusia, intente desligarse un poquito. ¿Cree que es una actitud real o es simplemente un posicionamiento intentando no acabar siendo quien se queda sin ningún dinero ni aliado? Bueno, vamos a ver, tenemos el tema en concreto de los fondos. Bueno, yo creo que desde un punto de vista legal la situación parece bastante clara. Tenemos, evidentemente, legalmente Europa no puede apropiarse de esos fondos. Había surgido alguna interpretación sobre si podía apropiarse de su uso, es decir, manteniendo los fondos, pero apropiarse o ceder, por ejemplo, a Ucrania, la rentabilidad de esos fondos. Bueno, han salido distintos informes diciendo que eso también sería claramente impugnable, pero bueno, en definitiva, estamos en un contexto de Guerra Fría. Por lo tanto, lo que finalmente pase con esto va a depender de cuál sea el contexto geopolítico. Si el contexto geopolítico y lo que suceda alrededor de Ucrania tiende a mantenerse el tiempo o a suavizarse, pues se va a buscar una solución a este problema de los fondos. Si se agrava, pues no hay que descartar en absoluto que sea una u otra legalidad, los países se salten esa legalidad porque el contexto de guerra, aunque sea Guerra Fría, es el contexto de guerra, ¿no? Pero sobre la posición, lo que me comentabas al principio, sobre la posición de Europa es tremendamente complicada en este contexto. Evidentemente, que el mundo se corte en dos, dependiendo evidentemente hasta dónde llegue ese corte, es tremendamente problemático. Pero ahí tenemos distintas variantes. Tenemos la variante monetaria, que tiene mucho que ver con todos estos movimientos de lo que se está llamando euro digital, mal llamados, euro digital, dólar digital, etcétera, que pueden ser probablemente un instrumento defensivo frente a alternativas de los países emergentes, pero que es posible que necesiten barreras frente a normativas frente a estos países. Perdóname, Adrián, mal llamados, ¿por qué mal llamados el euro digital o el dólar digital? Bueno, pues porque en la práctica las monedas actuales son fundamentalmente ya digitales y lo novedoso de estas monedas no es realmente el que sean o no digitales, por eso se podría conseguir normativamente, como ya han hecho algunos países, ¿no? Lo novedoso realmente es que se gestionen en cuentas de los propios bancos centrales, es decir, que están sustituyendo al sistema bancario a la hora de gestionar los depósitos. Esta es la novedad fundamental, ¿no? Bien, pero lo que, si quieres, profundizamos en esto, pero... Perdóname, si era simplemente por la curiosidad, ¿no? Porque aquí lo comentamos también algunas veces, esas CBDCs famosas, no tanto por si se le llama digital o no, que no lo había entendido, sino por el hecho de que regulatoriamente al final son un paso importante el que se da cuando cedes el control absoluto de tu economía a un banco central. Bueno, vamos a ver, depende de la perspectiva. Sí, se habla de pasos intermedios, pero bueno, que da como susto el final del camino, ¿eh? Sí, porque ya están advirtiendo de que puede haber muchas funcionalidades intermedias. Es decir, en la medida en que se introduzca la primera amenaza del euro digital es para el sistema bancario, precisamente porque están sustituyendo a la banca comercial en la gestión de depósitos, y esta es la clave fundamental. Es decir, esto va a llevar por sí mismo, las presiones de la banca son altísimas, o para retrasar la introducción del euro digital o para que se limiten sus usos. Pero, por otro lado, ¿qué está sucediendo? Que desde los bancos centrales occidentales se está viendo la amenaza de los sistemas monetarios alternativos de los países emergentes y cómo la amenaza fundamental es la instrumentalización de estas alternativas a través de Internet. El que los ciudadanos europeos puedan empezar a situar sus depósitos en monedas y en una gestión bancaria de otros países si la ven con suficiente solvencia. Es decir, la alternativa que ahora tienen de forma muy embrionaria en las criptomonedas, si empiezan a tenerlas en yuanes digitales o en esta moneda de los BRICS digital, que además tiene soporte en valores reales, pues la amenaza para nuestros depósitos va a ser muy directa, ¿no? Y entonces los bancos centrales están intentando posicionar, por un lado, frente a esta amenaza de los monetaria de los países emergentes, pero por otro lado, frente al riesgo que todo esto plantea para el sistema bancario interno. Y están intentando plantear quizás alternativas intermedias que vayan a utilizar simplemente para determinados usos, ¿no? Yo creo que ese es el contexto fundamental en el que se están moviendo los bancos centrales, ¿no?
Bueno, perdóname porque la había interrumpido. Más allá de estas actividades digitales, el punto europeo, el momento en el que está y esa proyección, perdóname, Adrián. Sí, sí, no. Vamos a ver, esto es algo tremendamente, digamos, radical lo que está sucediendo y lo que puede suceder con ese corte económico entre Occidente por un lado y el resto del mundo por el otro, evidentemente para todos los países. Pero desde el punto de vista de los países emergentes y en desarrollo, puede ser un modelo económico, un espacio económico relativamente sostenible, ¿no? Que puede tener una lógica. El problema en nuestro modelo económico es que Europa, Estados Unidos, Japón son todos territorios muy industrializados. El problema es, si se produce ese corte económico, ¿a quién le vendemos nuestros productos? ¿No? Hay otros, y por eso hay algunas especulaciones en Alemania de si todo lo que está pasando en relación con estas políticas verdes tan radicales que estamos desarrollando de forma muy activa en los últimos meses, o este corte con la energía tan radical, con la energía rusa, lo que se está presiones que está habiendo para que la industria Alemania corte o disminuya sus relaciones económicas con China, si todo esto no nos está llevando a un contexto de desindustrialización progresiva de Europa y sobre todo de Alemania. Hay otros problemas. Por ejemplo, Francia, la economía francesa tiene una dependencia altísima con respecto a las materias primas y al control de vamos a decir, neocolonial de los países africanos. Un control que está perdiendo radicalmente porque, vamos a decirlo, los rusos les están echando fundamentalmente de África, y esto es lo que está haciendo en buena parte que los países africanos uno tras otro estén apostando de forma tan directa, tan clara y tan insultante para Europa, vamos a decir, por los BRICS y por las estrategias de Rusia y de China. Es decir, todo esto está creando un contexto tremendamente difícil para el conjunto de Europa, para el futuro de Europa, ¿no? La economía de Alemania, ya lo hemos comentado en Negocios TV en otro momento, está muy directamente amenazada ya por el corte con la energía barata que viene de Rusia. Si además se le obliga, como se le está obligando desde Estados Unidos, a cortar con China, pues es evidente que esto es una amenaza estratégica directísima para la economía alemana, que al final es la base de la economía europea en este momento, ¿no? Adrián Celaya, me quedo sin tiempo, no sin preguntas, le haré muchas más, encantado, y como siempre es un gusto tenerle con nosotros, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada. Un placer, lleve buena tarde y le agradecemos, como siempre, las respuestas. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Un saludo. Un abrazo. Nosotros